Psicología de la Universidad Miguel de Cervantes. Es un agrado para nosotros poder reunirnos hoy con la psicóloga Paola Pereira, quien además ya es conocida en nuestra universidad de psicóloga con maestría en el área clínica, además coach de familia y de mujeres, con una maestría en psicología clínica y actualmente está realizando estudios de posgrado de psicología gestal en Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, Pau. Y además, Bueno, la presencia de nuestra querida directora de la Escuela de Psicología, nuestra psicóloga y directora Carolina Hernández Villar, quien se gradúa pues en la Universidad Católica Andrés Bello y además tiene un magíster en estudios cognitivos de la Universidad de Chile y contamos hoy con su gran presencia. Un gusto para nosotros poder estar entre ustedes y con ustedes. Dejo la muchas palabra a gracias. Carolina. Muchas gracias, Fátima. Y gracias por no poner cronologías en juego. No, pero como tú misma dices, son más motivos de orgullo y de gratificación que a veces que lo que uno tiene, a veces como mujer, como este es un evento también relativo a la sororidad, que a veces tenemos un poco de pudor con nuestras propias trayectorias. Y eso no debería pasar. ¿Ya? Yo creo que por ahí podríamos empezar a ver el tema de la sororidad en términos de entenderlo como que todos estamos en los tiempos que nos tocó estar, en los momentos que nos tocó vivir, y todos vamos hacia, todos y todas, en este caso, para emplear como el término más específico femenino, aunque hay varones y que no quisiera que se sientan excluidos, estamos todas y todas en este espacio que nos toca vivir, que nos toca relevar, en el cual nos toca trabajar. En ese sentido, me gustaría empezar con una breve introducción al tema, que yo creo que probablemente voy a tocar algunos temas que ahora también va a tocar, pero que tienen que ver con un poco con el inicio de este tema, de cuando se empieza a relevar el tema de la sororidad. El término como tal es tan antiguo como el latín y en el fondo está relacionado con las hermandades de mujeres. ¿Ya? Ha sido de hecho, piensen que incluso en las hermandades religiosas, a, la, a las hermanas ¿cómo se llama? En un convento, muchas veces a las de mayor grado se les llamaba sor. Entonces, por lo tanto, está este término empleado por las hermanas de grupos religiosos, por las hermanas de las fraternidades norteamericanas. De hecho, ahí es cuando el término empieza a tener relevancia, con la fraternidad de los grupos de las famosas fraternidades, que en el caso de las universidades femeninas se llamaban sororidades, ¿okay? Que están todos estos grupos que tienen letras griegas, esta escuela griega de las universidades de la llamada Ivy League. Entonces siempre se ha hablado de esta sororidad de un grupo de mujeres que funcionan en el contexto como de una alianza política y una alianza ética y una alianza en este caso académica, basada sobre todo en reconocerse mutuamente, en ser solidarias y en mostrar como una especie de grupo, ¿cómo decirlo?, como más homogéneo, más apoyado hacia ciertas estructuras que la sociedad en alguna medida oprime a las mujeres como tal, como grupo. Entonces las mujeres siempre hemos encontrado estos grupos para poder apoyarnos entre nosotras. ¿Okay? Ante la descalificación, por ejemplo, de la mujer en el espacio laboral, las mujeres se apoyan unas a otras. Ante la potencial, eh, ¿cómo decir?, la restricción de derechos, derecho a tener una cuenta bancaria, derecho al voto. Existen estos grupos de mujeres que han constituido en algunos casos colectivos feministas de gran escala, pero en otros casos son pequeños grupos de mujeres, grupitos de vecinas, donde una cuida a los niños de la otra, donde una de ellas articula demandas. Aquí en Chile hemos tenido experiencia desde hace como 20 años como colectivos de mujeres gaffiter, de mujeres que postulan a viviendas, de dirigentes sindicales, de dirigentes estudiantiles,
cuyo compromiso es más que nada con la equidad, el cuidado mutuo y sobre todo las transformaciones de las relaciones de poder. Porque todos sabemos que en cualquier grupo, no solo en los grupos de mujeres, la mejor forma de dividirnos es ponernos a competir. Ah, Entonces, por lo tanto, la mejor forma de unirnos es darnos cuenta de que todas estamos articuladas en un fin único y común, ¿ok? Donde todas de nuestro, por así decirlo, el darle sentido y significado a este vínculo está relacionada con este espíritu de comunidad, donde nos apoyamos. Y en los contextos laborales, que es un tema que también nuestra escuela ha relevado gracias a Fátima, ¿ya? Es muy importante que exista este contexto de sororidad en donde se construyan redes que transformen los sistemas de relaciones en sistemas de relaciones donde todos nos sostenemos unas a otras. ¿Okay? Y en ese sentido, ¿okay? Yo para no extenderme más voy a dejar a Paola para que ella nos va a comentar desde una perspectiva mucho más profunda del trabajo que ella hace, desde el trabajo cotidiano a lo que ella en gran parte ha consagrado su labor entre mujeres, cómo esta forma de entendernos en alguna medida ha eh, intrincado un poco el quehacer. Aquí, disculpa Paola, antes de darte el paso, es bien importante también tener en claro que como nosotros somos una universidad donde trabajamos con estudiantes no tradicionales, trabajamos con muchas mujeres cuidadoras, madres, trabajadoras. Entonces, y ahí es donde de hecho tenemos una por ahí que la veo por ahí, está Susan Roa, hola, que forma parte de nuestra planta estudiantil y por lo tanto hemos descubierto también que la mejor forma es apoyarnos unas a otras, que no tiene sentido competir, que no tiene sentido descalificarnos. Entonces, por lo tanto, es particularmente importante en grupos de mujeres adultas, madres o cuidadoras, practicar la sororidad, o sea, como algo así como cuando dicen que la caridad empieza por casa, aquí como decir que la sororidad empieza por casa. Y ahí te dejo entonces, Paola, para tu presentación, la cual de antemano agradezco, porque de antemano sé que va a ser muy buena para nosotros. Gracias, Caro. Bueno, gracias por la presentación, por la invitación una vez más a la universidad. Eh, Me encantan este tipo de conversaciones porque, y bueno, y de charlas, porque de alguna manera también me obligan a mí a repasar, ¿no? Lo que, estos nuevos términos, estas nuevas ideas. Y me doy cuenta que, como tú lo dijiste, Caro, es una práctica que hago constantemente, que quizás no lo llamo por su término, por su nombre, sororidad, pero que sí la practico constantemente entre todas las mujeres que trabajan conmigo. Y bueno, esa es la idea, poder crear esa comunidad, esa sociedad de mujeres, eh, quizás dándole hoy, reconociéndolo como su nombre lo indica, sororidad, pero bueno, desde otras ideas. Y bueno, quería empezar, Caro, como ya diste con una introducción más o menos de la sororidad, las quería como invitar a hacer un ejercicio cortito. Y bueno, y así damos inicio a la actividad. Si quieren desde allí donde están, como que relajarse, respirar un poquito. Y quien quiera cerrar los ojos está invitado a cerrar los ojos, si no con la mirada baja van a pensar, las invito a que piensen por un momentico en una mujer que ustedes admiran, en una mujer que les haya ayudado, que les haya dejado un legado importante, en una mujer que las haya marcado de por vida, ¿no? Que tenga allí su huella, haya dejado allí su huella en ustedes. Piensen qué hizo por ustedes, cómo quedó grabado en ustedes, qué palabras les dejó, qué acciones les dejó. Y eso cómo se sintió. Y al mismo tiempo las invito a hacer lo contrario, ¿no? Ustedes como mujeres, cuando han marcado la vida de otras personas, qué palabras, qué acciones hicieron que marcaron la vida de otras personas. ¿Y qué se siente esa parte de nosotras las mujeres? ¿Qué se siente?
al ver que podemos dejar esas huellas y que otras mujeres también han dejado huellas en nosotros. Y los hombres que están presentes, bueno, piensen también en esas mujeres que han marcado sus vidas y que quizás le dieron un cambio y una transformación a lo que venían haciendo. Entonces, bueno, con ese ejercicio corto y con esa imagen de mujer y de sororidad, quiero darles un poco la bienvenida a este espacio y a que conversemos, ¿no? Creo que eh, es una charla también que puede ser de tú a tú, no tengo que hablar nada más yo. Como les digo, esto es, al investigar me doy cuenta que es una práctica que hago todos los días, pero que no llamaba sororidad. Y hoy me doy cuenta que está allí, ¿no? Entonces, podemos ir compartiendo entre todos. Voy a compartirles un poco la presentación para que nos vayamos siguiendo. Ustedes me dicen si la ven, ¿se ve allí? Sí. ¿Cómo se sienten antes de comenzar con esa idea de tener a esa mujer en mente? No sé si No alguien sé, puede decir algo. yo puedo. Bueno, Sí, eso sí no me lo imagina, no me lo preví, ¿verdad? Que esperaba. Ajá. pudiéramos tener como un modelaje de mujeres significativas en nuestra vida, más allá de mi madre, por ejemplo, también una gran colega y amiga que en su momento me permitió entender lo importante de ser flexible y ser compasivo conmigo misma, pues es un referente importante en mi vida a lo largo de estos años, pues. Y con respecto al legado que pude haber yo o estoy generando, pues creo que con mis hijas es muy probable que sí lo haya hecho y algunas otras personas cercanas, amigas, que también me han dicho que he dejado un punto de referencia. ¿Y cómo lo tomo? Pues no, como no lo hice con intención, pero sí desde el creer que lo que estaba haciendo era una verdad para mí, pues me deja como satisfecha, vamos a decirlo así, vamos a decirlo así. Un legado grande que ha dejado, profe, no nada más con las hijas. Me uno ahí también en ese legado. Gracias. No, no sé si alguien más quiere compartir. Caro, Carmen, Susan. Yo quería compartir qué me pasó en el ejercicio que tú hiciste. Yo sé que no tenía que ver con tu intención, pero un poco, a veces las mujeres somos un poco culposas. Y yo me puse a pensar en los espacios en donde hubiese podido hacer una influencia positiva y me faltó, según yo, tiempo, espacio o quizá la disposición para hacerlo. Pero también estaba pensando, sobre todo en estos contextos académicos, en una profesora que fue capaz Ajá. de ver en mí eh, la capacidad de otorgar, de confiar en mis capacidades. Yo nunca me había visto como potencialmente como una investigadora, bueno, y de hecho no dediqué mi vida a la investigación, mi vida profesional, pero ella me decía, yo decía, no, es que yo no tengo las habilidades para ello. Él me decía, si no se trata de habilidades, se trata de tu confianza en lo que tú sabes hacer, porque un investigador es tan diverso como sus posibles ámbitos de trabajo. Entonces, en ese sentido, eso es como la confianza que puede dar, no sé, esta profe mía era esposa, tenía 5 hijos, desde uno de 10 en ese momento hasta uno como de 19, 20, a los cuales atendía, con los cuales trabajaba y era capaz de hacerlo todo. Entonces, de pronto, a veces esa sororidad también es un ejemplo de vida, algo que uno puede, no solo lo que le dicen o lo que le trabajan hacia uno, sino cómo yo me puedo mirar en esa otra persona. Claro, y son aspectos muy femeninos, Caro, los que traes, que bueno que los traes, porque la culpa, el poder hacerlo todo, son aspectos muy de lo femenino, o muy adjudicados a lo femenino, ¿no? Y no los hemos tomado realmente como a pecho, lo hemos hecho tal cual como la sociedad nos los ha indicado. Y bueno, la idea también era esa, que pudiéramos identificar a esa mujer para darnos cuenta que practicamos la sororidad, a lo mejor sin saber que la estamos practicando, a lo mejor sin tener el término conscientemente, practicamos también la sororidad.
desde esos legados o desde esos modelos de los que venimos, como las madres, las tías, los espacios laborales también. Pero ya vamos a ver estas ideas que se van uniendo para dividirnos, como tú misma lo dijiste. Entonces, bueno, esa era la intención del ejercicio y me alegra que lo hayan podido hacer. Bueno, acá vamos a empezar un poco definiendo lo que es la sororidad. Como Caro lo dijo, es una definición que es relativamente nueva y que, claro, se habla de sororidad desde el 2021, pero se incluye como palabra en la Real Academia en el 2018. Perdón que puse ahí 2028, es 2018. Entonces empieza todo un revuelo, esta palabra tiene un revuelo porque cuando empiezan a investigar se dan cuenta que la palabra fraternidad, que significa la relación entre hombres como si fuesen hermanos, sí existe en el diccionario, en nuestro vocabulario, desde hace años, décadas e incluso siglos. Pero ¿qué pasa con esta palabra sororidad que no está incluida, que no se habla de ella y que no tiene un significado? O sea, hablamos de la fraternidad entre hombres, pero no se habla de esa conexión, esa sociedad o esa comunidad entre mujeres. Entonces, aquí está Caro, quien lo dice principalmente, quien se hace esa pregunta, es un hombre que es Miguel de Unamuno, que él escribe, que lo hace en el 2021, se hace la pregunta, ¿no? Entonces él dice, él publica en la revista argentina Caras y Caretas, él escribe, fraternal, no, habría que inventar otra palabra que no hay en castellano. Fraternal y fraternidad vienen de frater, hermano, y Antigona era soror, hermana, y convendría acaso hablar de sororidad y de sororal, de hermandad femenina, que es lo que tú estabas diciendo, Caro, las hermanas, ¿no? Como eran llamadas soror, entonces él empieza, ¿no? Como a preguntarse, estamos hablando de fraternidad, pero no sale en la historia, o no había en 1921 todavía esta palabra con un término real, con un término en la sociedad. Sin embargo, un hombre se empieza a hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no existe esa palabra, que hablamos de fraternidad entre hombres, pero no de mujeres. Entonces, este término va poco a poco como evolucionando. Primero se originan términos en inglés y después la palabra sororidad se incluye en el español por Marcela Lagarde, pero en 1989. Todo lo que pasó, ¿no? O sea, todo el tiempo que pasó para poderla incluir. Entonces, se ven otros términos, hay otros términos en inglés, como lo dicen aquí, sorority en francés y sisterhood en inglés. Entonces, Marcela Lagarde define a la sororidad como una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Implica un pacto entre mujeres para construir una sociedad más justa e igualitaria. ¿Sí? Después el diccionario de la Real Academia Española define, ya no le queda otra, ¿no? Tanto revuelo, tanto preguntas, incluso tenemos una corriente que hoy define un poco lo que es el valor de lo femenino. Le toca incluirlo, pero no lo incluye hasta 2018. La Real Academia en el 2018 incluye la palabra sororidad en el diccionario. Antes no existía. Viene moviéndose desde 2021, pero no tiene una formalidad sino hasta el 2018. Y ella describe, la Real Academia describe o define la sororidad como la amistad o afecto entre mujeres y también como la relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Entonces, en resumen a todo esto, podemos decir que la sororidad es una forma de hermandad y de apoyo mutuo entre mujeres que puede ser tanto personal como político y social. Y los vamos viendo allí en cómo nosotras nos vamos relacionando quizás con otras mujeres. Yo quise incluirle lo que no es sororidad, porque entonces a veces podemos malinterpretar o quizás tomar literalmente lo que dice la palabra sororidad y podemos incluir allí otras definiciones o otras ideas de lo que no es.
y que bueno, sería bueno que repasáramos un poco esto. Igual ustedes si tienen otras ideas de lo que no es sororidad, que lo podemos escuchar constantemente en conversaciones diarias, en la terapia, podemos escuchar a veces algunos comentarios que no son sororidad, pero que bueno, podemos conversarlo un poco acá. La sororidad no es estar de acuerdo con todas las mujeres. Cada quien tiene un estilo de vida, cada quien hace una elección propia, decisiones personales, y no quiere decir que porque yo sea sorora o yo practique la sororidad, yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que dicen. Por ejemplo, la profe Fátima o Caro quizás tengan un estilo de vida distinto al mío, pero eso no nos hace que seamos sororas las unas a las otras, pero no hacemos elecciones diferentes porque obviamente tenemos vidas diferentes. Y desde allí vamos a tomar decisiones que quizás no tengan que ver la una con la otra, pero no implica que practiquemos la sororidad. Otra cosa que no es sororidad es no es encubrir esas acciones dañinas ni dañar a otras con nuestras acciones o palabras. Porque la profe tenga una elección, porque Caro tenga otra elección, no quiere decir que sea mejor o peor que la mía. Simplemente es su elección de acuerdo a sus propios aspectos internos, a su propio estilo de vida. Esa es la elección de ella, pero no me da mi derecho de dañar a esa persona, ni tampoco que desde esa práctica de sororidad yo quizás aplaste o dañe o maltrate otras ideales de lo social. Número 3, no es una amistad obligatoria. A veces creemos que, bueno, somos sororas o practicamos la sororidad, tengo que ser amigas de todas las mujeres. Y no implica que haya una amistad obligatoria ni llevarnos bien con todas. Sí implica quizás un respeto de quién es el otro, de lo que hace el otro, respetar esas elecciones, pero no tengo que ser amiga obligatoriamente de esa mujer para yo practicarla. Tampoco creo yo que es idealizar ni lo masculino ni lo femenino, porque a veces nos vamos solo en lo femenino y dejamos de lado lo masculino o idealizamos eso masculino que quiero como crear en mí, ¿no? Entonces me olvido o desvalorizo un poco las acciones femeninas, como por ejemplo quedarme en la casa, cuidar niños, cocinar, son aspectos también muy femeninos que pueden ser muy validados y que incluso tienen un valor muy grande. Cuidar a los niños tiene un valor muy grande, quedarme en casa para hacer familia tiene un valor muy grande. Y si nos damos cuenta, a veces descalificamos esto. Entonces no es que yo me alíe con lo masculino, que yo tenga que parecer masculino, que yo elija aspectos más masculinos de mí o desarrolle aspectos más masculinos en mí, sino también validar lo que es femenino y también valioso en cada uno de nosotros, para que, bueno, eso también lo podamos compartir, porque lo que buscamos es una igualdad. Entonces, si yo mato, aplasto un aspecto femenino mío, no lo voy a poder compartir, ni lo voy a poder transmitir. Un poco como el ejercicio que hicimos, de recordar a estas mujeres desde sus legados, pero si yo no lo reconozco en mí, entonces no voy a dejar ese legado en los demás. Creo que ese es un punto muy importante porque a veces hay como ese desequilibrio, ¿no? De que, bueno, entonces yo practico la sororidad o no estoy de acuerdo quizás con lo que los hombres hacen y entonces trato de aplastar esos aspectos femeninos que son como quedarme en casa, como cuidar, porque quiero o idealizo la idea que la idea masculina tiene más poder. Pero al final estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Seguir reforzando lo masculino y aplastando un poco lo que es nuestro y que también tiene un valor muy grande. Y bueno, la sororidad no es solo un eslogan o una palabra que está de moda o una palabra que se adquiere al feminismo, que se usa mucho en estas directrices del feminismo, sino que también es una práctica continua, es un comportamiento continuo que nosotros como mujeres podemos seguir compartiendo, seguir conectando desde allí. Otra vez, volviendo al ejercicio, como estos comportamientos que sin querer y sin tener conciencia que nos han dejado otras mujeres. Pero podemos irlo también practicando
no como una moda, sino como un estilo de vida quizás. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien más que quiera como algo que identifican, que creen que no sea sororidad y que a veces también está dentro de nuestras creencias? Eh, Disculpa que opine tanto, pero me acordé No, de claro. alguien Ujú. que comentaba sobre que había mujeres que imponían, y eso tiene como un matiz de apoyo, sus puntos de vista sobre otras. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, eh, conversaba yo otro día con mis estudiantes que cuando una persona está pasando por un estado de ánimo, o más bien triste, bajo, para ponerlo en términos generales, no era una buena idea tratar de sacarla de eso a la fuerza. Entonces muchas veces se confunde la solidaridad con esa idea de mujeres que le imponen a otras, no, es que tú te quedas mucho en tu casa, tienes que salir así como yo, tienes que, no sé, ir a bailar, tienes que hacer deporte, tienes que, o sea, como considerarse como modelo de vida de otras. Entonces yo creo que ahí detrás de eso hay una buena intención, pero se subvierte un poco la sororidad porque yo no estoy mirando a la otra persona, sino que estoy Exacto, creyendo mis decisiones son correctas, entonces por lo tanto yo tengo que exhibírselas, digamos, a todo el mundo como las adecuadas. exacto, exactamente. Claro, un poco lo que decía, ¿no? Cada quien tiene un estilo de vida y una elección que no tiene que ser el mismo que yo elijo. Sin embargo, desde allí no necesito descalificar o minimizar las decisiones del otro. Una cosa es una invitación, ¿no? Quizás mirar, pero bueno, vamos a hacer esto, que podemos compartir, que mira, te doy esta idea, te comparto este grupo de lo que yo estoy quizás haciendo, o miré esto y me gustó, quizás lo podemos compartir. Pero imponer o descalificar, ya otra vez entramos allí en esas acciones que pueden ser un poco dañinas, ¿no? Y que entran como un poco hostiles de nosotros hacia las demás mujeres. Cada quien tiene su ritmo, claro, eso ya lo voy a decir un poquito también, como respetar un poco nuestros ritmos. No quiere decir que sea el mismo que tenga Susan o que tenga Carmen, cada quien tiene un ritmo totalmente distinto. Bueno, antes de pasar a la definición que yo le di un poco a la sororidad, que fue uno de los términos que más me gustó, me gustaría hacer otro ejercicio, pero voy a quitar aquí un ejercicio cortito, voy a quitar aquí el compartir pantalla. Si tienen una hojita, que veo que todas están en el ambiente laboral, me imagino que tienen allí hojitas, unas hojitas y lápiz, vamos a hacer un ejercicio cortito. Vamos a agarrar esa hojita de forma horizontal y vamos a poner, entonces lo vamos a dividir en 4 filas. Una primera fila en donde vamos a hablar de las características o los aspectos de mamá, la primera fila. Características o aspectos que tenía mi mamá. En la segunda fila vamos a incluir a una mujer que yo admiro mucho, que tiene que tengo unas buenas creencias hacia esa persona, una buena referencia hacia esas personas, esa mujer que yo admiro. Y en la tercera vamos a poner las características de una mujer que no me agrada mucho. Mamá, mujer que admiro y alguien que no me agrada mucho. Vamos a tomar unos 3 minutos para hacer el ejercicio. Carmen, ¿buscaste papel y lápiz? Sí, estaba buscando hoja blanca porque tengo muchas hojas aquí, pero estaba rayada, entonces me perdí. Bueno, Carmen, vamos a hacer 4 filitas. Una primera fila que vas a poner los aspectos o cualidades de mamá. Pueden ser aspectos positivos o aspectos negativos, no importa. Después, en la segunda fila, las cualidades de una mujer que admiro mucho. Y en la tercera fila, las cualidades de una mujer que no me agrada mucho. ¿Sí? Que le tengo idea. Y ya les voy a decir que vamos a hacer en la cuarta fila, pero por ahora esas 3. Recuerden que pueden ser aspectos positivos y aspectos quizás no tan positivos. Y Sara sí encontró también, tiene papelito y lápiz allí, Sara. Ok, perfecto.
Gloria, lista. Gloria, no te escucho porque tienes el micrófono apagado, si quieres decir algo. Ahí. Solamente una de cada una. Todas las que se te vengan a la mente, al menos 3 de cada una. Ok, Por eso pues. digo que pueden ser cualidades positivas y no tan positivas, ¿no? Aunque a esa mujer que Mamá, admiro mujer que quizás le admiro. agrego mamá, luego la mujer que admiro y tercera fila, alguien, una mujer que no me agrada mucho. Uy, qué difícil. Piénsala que sí, seguro tienes ahí una de referencia. Karina, ¿ibas a decir algo? Que vi que quitaste el... No, ok. Los que se les venga a la mente, no lo racionalicen mucho ni lo traten de poner bonito, lo que se les venga a las mentes de esas personas. Cuando terminen, ustedes me avisan. No sé qué poner en mujer que me desagrada. Gloria, te voy a apagar aquí el... Ay, disculpe, disculpe. Tranquilo. Ajá. Eva, ¿lista? Ya. Ok. Si alguien terminó y quiere compartirlo, Eva. Ajá. Ah, sí, terminé. Ok. ¿Quieres compartirlo, Eva? Ay, no sé. No, bueno, si no Algunas quieres, no cosas sí importa. podría compartirlas porque Ok. em, las cualidades de mi mamá creo que me las voy a reservar, Ok. pero las de la persona que yo admiro está aquí, en este lugar. Ajá. Ok. Es una persona muy especial para mí, es la Sarita. Y la Sarita para mí siempre me ha mostrado como ese como lado de mujer luchadora, directa, dulce, preocupada. Y además de eso, como que siempre está buscando como el bien. Eso como que es lo que más admiro yo de ella. Muy bien. Y lo Y que de no me la gusta otra de persona. otras Ajá. mujeres, Ajá. el cinismo. Me molesta Ok. muchísimo el cinismo entre mujeres. Esta cosa como de, soy muy resistente a esta cosa de la mujer sonriente y traidora. Me molesta, me Ok. carga. La Como que te traición. abrazo, pero te estoy apuñalando. Eso Ok. me molesta. Y las que confabulan en contra de otras mujeres me desagrada demasiado. Ok. Quizás yo Perfecto. preferiría una persona que no me salude y que yo sepa que le caigo mal, que tener como Y esta sensación como de que te abrazo porque tengo que ser tengo que socialmente hacerlo. como, como correcta. Ok. Eso. Muy bien, Eva. Parece perfecto. ¿Todas las demás terminaron? Y todos, ¿no? Yo, profe, Ajá. ya. Ajá. Eh, de mi mamá, su fuerza, su coraje, su valentía para luchar en la vida, porque a ella le tocaron momentos muy difíciles porque ella tuvo una enfermedad terminal que se la llevó a muy temprana edad, pero ella siempre tuvo coraje para seguir luchando y mucho pensando en nosotros que éramos chicos. Ya, y mujer que admiro, principalmente a mi hija, porque ha sido una guerrera, porque ha salido adelante, porque es muy estudiosa, es muy buena partner. Y de mi compañera Sara, que yo la Ajá. amo, la quiero. Eso. Ok.
Y de las que no te gusta mucho, Gloria, ¿qué pusiste que se te hizo difícil esa? Es muy difícil, el cinismo, como explicaba mi compañera Eva, el ser cínico, yo te abrazo, pero es porque tengo que cumplir. No ser Ajá, empático con el otro, porque no todos ser somos empático. distintos, todos pensamos distinto. Y si yo puedo ponerte la pata encima, te la pongo, y eso no puede ser, y eso no puede Mm, ser. Entonces eso me correcto. molesta mucho, y de repente lo digo sin pensarlo. Entonces también tengo que tener como más cuidado. Eso, profesora. Perfecto. Tener más cuidado, quizás ser más empático. Bueno, vamos a poner ahora en la cuarta filita, yo soy. Y le ponemos a ese yo soy todas esas cualidades que vieron en esas mujeres. En mamá, no importa si no resuenan con ustedes, simplemente escríbanlo. Yo soy dulce, yo soy guerrera, como todas esas cualidades que están que vieron de sus madres, de sus hijas, de las mujeres que admiran, de las mujeres que no les gusta. A lo mejor, Eva, no te va a sonar quizás yo soy traidora, que fue lo que dijiste un poco, pero ¿cómo eso me mueve a mí? Sería entonces la invitación. ¿Qué tengo que ver yo con la traición? ¿Qué tengo que ver yo o cómo se mueve en mí la traición? Quizás heridas o aspectos de mí que todavía necesito sanar. No, lo tengo súper resuelto. Bueno, ahí está y sale, fíjate cómo sale inconscientemente desde la proyección de otras mujeres. No importa. Lo que quiero reflejar con esto, ya vamos a ver qué es lo que les quiero mostrar. Quiero saber si todas hicieron el ejercicio, si se sienten identificadas, si hay algo que no les resuena. Ya vamos a ver, Eva. Les voy a... Con este ejercicio, lo que las invito a ver, y fue como mi definición que más me gustó de la sororidad, es que reconocer que compartimos heridas similares, que todas venimos quizás de situaciones, vivencias, ambientes que nos traicionaron, que nos hicieron daño, que nosotros quizás también en algún momento inconscientemente no hemos sido empática, un poco como dijo, ay, se me fue, Sarita no fue, Glorita. Gloria, Glorita, un poco como dijo Gloria, ¿no? A veces se me olvida y puedo decirlo sin pensar lo que el otro le puede afectar y eso también es la empatía. Entonces, cómo mirar cómo nosotras tampoco somos perfectas, cómo también nosotras traemos heridas, cómo también nosotros tenemos dolores. Pero eso no significa que tengamos que transitarlos solas, que estamos unidas y que podemos acompañarnos en el proceso de sanar. Porque eso que le pasa a Eva, eso que le pasa a Gloria, me pasa a mí, le pasa a Caro, le pasa a la profe, quizás desde matices y desde aspectos diferentes, pero están allí porque venimos de patrones y de dinámicas similares. Todas venimos de esa idea de que, bueno, la mujer va a un lado, la mujer hace tal cosa, la mujer debe ser. Y eso en muchos ambientes o desde muchos contextos también nos pueden dañar. Entonces, reconocer que compartimos heridas similares y que podemos acompañarnos en el proceso de sanarlas. Yo se los traigo, particularmente, me gustó mucho esta definición y se las traigo, porque, bueno, yo desde hace unos años atrás creé un grupo de lectura dirigido a puras mujeres. Cuando yo creé ese grupo de lectura, lo creé con la idea de que, bueno, es algo que me puede obligar a mí a mantenerme estudiando, leyendo, y que lo puedo compartir con otras personas, que se unan quienes quieran. O sea, fue como una idea, quizás sin un significado más grande. Hoy, después de 2 años, caminando con estas mujeres en las que se van uniendo otras, me doy cuenta que es más que un club de lectura, es una comunidad, es una tribu que hemos creado. Es un espacio en el que nos escuchamos las unas a las otras y nos damos cuenta que todos estamos conectados desde la misma raíz, que todos tenemos heridas que sanar, que todos tenemos creencias
que nos controlan y que hoy tenemos que irlas transformando. Entonces, a mí me encantó esta definición, porque a veces queremos ver, bueno, esto no es mío, esto es de la otra, venimos todas de allí. Y quizás invitarnos a ver esas heridas nuestras que pueden estar reflejadas desde otras mujeres y esos aspectos también positivos que están reflejados desde otras mujeres, porque quizás yo no veo en mí. Bueno, les cuento que hace unos días fui a un evento de una psicóloga chilena, que ustedes la deben conocer, Pilar Sordo, que me encantó, belleza de presentación, de charla, y ella hablaba un poco de esta dificultad que tenemos las mujeres de encontrarnos con nuestro lado luminoso. ¿Sí? Si escuchamos un poco a Gloria que hablaba de su hija, sentí como una voz un poco nostálgica, y yo estoy segura que Gloria, si la invitamos a ver, también tiene estos aspectos positivos en ella. Además es la hija, ¿no? Viene de allí. Pero a nosotras las mujeres, en nuestra psicología femenina, mirar nuestro lado luminoso no está incluido, no viene incluido. Nosotros por eso sentimos la culpa, por eso sentimos el miedo, por eso sentimos como que porque el otro sí lo puede hacer y yo no, porque hay ciertas cosas en la psicología femenina que no está permitido. Y esto me gustó mucho que ella lo dijera, porque es así. Y ella dice que lo masculino está relacionado y sí puede aceptar lo luminoso que hay en él, pero no se identifica con la sombra. Por eso al hombre le cuesta quizás, sé que no es una charla para hablar del hombre, pero bueno, es parte importante también de nuestra sociedad. Por eso al hombre le cuesta, claro, el mandato del hombre es no puedes llorar, no puedes sentir, si te sientes mal, qué mamita eres, ¿verdad? Podemos decir, podemos caer en esas ideas para los hombres. Entonces a ellos les cuesta conectar con la oscuridad, con la sombra que hay en ellos y hacer un proceso transformativo. Por eso el hombre hoy necesita transformarse y conectarse desde otros ámbitos, pero que todavía no se ha permitido, no todos, porque hay algunos que sí, y que eso va caminando, pero que quizás todavía algunos hombres no se han permitido mirar en ellos. Entonces, mirar la oscuridad y mirar nuestras luces y sombras son necesarias para poder hacer ese proceso de transformación, tanto en los hombres como en las mujeres. Y las mujeres, el trabajo de las mujeres es empezar a reconocer eso luminoso que hay en ellas. ¿Sí? Eva, como tú dijiste también de la mujer que admira, dijiste varias cualidades que son significativas y que son importantes y que estoy segura que también eso es tuyo. Pero que todas nos acompañamos con esos aspectos que están allí. Y si no, revisar. Revisar no es que tenemos que ser iguales o tenemos que hacerlo, sino que revisar cómo eso nos está afectando hoy en día. Que puede ser allí quizás un tema que hay que ir sanando, que hay que mirar con compasión para irlo transformando. Pero entender que no estamos solas, que todas tenemos esas mismas heridas, que todas compartimos esos mismos dolores y que podemos acompañarnos en el proceso. ¿Sí? Aquí nos dicen, ajá, Paola, dígame. yo creo que sabes que el ejercicio que has realizado tiene que ver muchísimo, creo yo, que con la mujer que nosotros nos identificamos son las luces nuestras. Creo que Exacto. tiene que ver mucho con eso. Y las sombras quizás no tienen que ver con las personas que nos desagradan, sino son las cosas que no queremos hacer ni que nos hagan. O Exactamente. que hemos O aprendido quizás a lo largo tampoco. del camino que eso es lo que me molesta. Entonces, Exacto. bueno, no sé, quizás yo estoy mucho más resuelta en varias cosas, pero en verdad como que la culpa conmigo no funciona mucho. Yo ya no siento No la sientes. no siento muchas de esas emociones, como que si yo hago cosas, las hago tan conscientemente que no logro como sentir culpa. Quizás también, Eva, las trabajaste y formaron parte de ti en otro momento. No, sí, Pero, ¿sabes? claramente, claramente. El En algún inconsciente momento las fui recuerdas, mucho, están cuando era allí. más joven, sí era más culposa, pero ahora ya no. Es como que mis Claro. decisiones son las que yo tomo y me hago responsable de ellas y no doy marcha atrás. Y seguir caminando, Eva, con eso. Ujú. ¿Sí? Seguir caminando con ese proceso que estás haciendo. Pero esa era la idea, poder proyectarnos en estos aspectos luminosos y no tan luminosos que nos identifican y que son parte de nuestro camino. ¿Sí? Hay un camino, o sea, siempre van cosas que se van despertando, a pesar de que sanemos unas, hay otras que se van despertando, por eso es que la salud mental es un proceso constante, porque
siempre hay unas que se van abriendo de acuerdo a las vivencias que hemos tenido, a los aspectos que vamos viviendo, y bueno, se nos abren allí también algunas sombras. Pero reconocerlas, aceptarlas y entender, Eva, que somos todas allí. Todas No, somos sí, esas mujeres. claramente. No, yo no me reconozco perfecta bajo ninguna circunstancia, pero de todas maneras, a la persona como yo dije que yo admiro es la Sarita porque ella tiene muchas cosas que hemos hablado en algunos momentos de que yo me siento muy identificada con ella, Eso como es que yo tuyo, me siento entonces, muy claro. parecida a ella en muchas cosas. Eso es tuyo, Entonces eso me hace totalmente. como sentirme como ella y quisiera llegar a ser como ella cuando sea más grande. Quizás a lo mejor ya lo eres, Eva. Ya esos aspectos allí son tuyos. Quizás Pero sea, disculpa, quizás sea por la edad que te va dando más sabiduría No. y te da haciendo que tú veas las cosas de distintas formas. exacto. Todos tenemos nuestras sombras, yo también las tengo. He trabajado con ellas, a veces no puedo evitarlo, igual salen, saltan, pero uno sabe que las tiene y trata de que cada día sean menos. Eso es muy importante, Sara, ¿sí? Porque exacto, vamos evolucionando en nuestras etapas de vida y las creencias, los pensamientos, las emociones, las perspectivas de vida también se van amoldando, van corriendo con nosotros. Eva, ¿querías decir algo más? Y Caro creo que también había levantado la No, yo mano. había levantado la mano porque hay una opinión en el chat que es desde Ajá. Patricio. Lo que pasa es que yo a Patricio le mandé mi link y aparece como Carolina Hernández, pero no soy yo. Entonces, Ah, era solo para comentar eso. ¿cómo podemos acompañar ese proceso en la mujer? Y me cuida la palabra acompañar, cariños. Bueno, Claro, ya pero no estando soy yo, aquí, es Patricio. es Patricio. Sí, Patricio, estando aquí, escuchándonos, conectando quizás con nuestras sombras y nuestra luz, pues puedes darte una idea como más clara, más amplia de cómo acompañar. A veces acompañar, sobre todo los hombres, tendemos a confundirla con resolver. ¿Sí? El hombre se siente como la necesidad de resolverle, de querer hacer por el otro y que la otra persona no sufra. Acompañar también es mirar cuáles son las elecciones de esa mujer, cómo se va sintiendo en ese camino, sin yo tener que resolverle nada, escucharla. ¿Cómo quieres caminarlo? Preguntárselo. ¿Qué quieres hacer? Con eso que sientes, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vivimos? Acompañar es también dejar que el otro pues vaya decidiendo su camino y vaya teniendo también los resultados de ese proceso, de esa transformación, porque cada quien también tiene sus herramientas para enfrentar las situaciones de vida. Entonces, no es tarea ni de los hombres ni de las mujeres resolverle la vida a los demás, ni elegir por lo demás. Y eso, acompañar es también aceptar eso, las elecciones del otro. Poniendo mis límites, ¿no? Porque si me afecta o si me hace daño, bueno, yo puedo establecer mis límites, pero tampoco tengo que resolverlos. No sé, Patricio, si te responde un poco eso, si tienes alguna otra pregunta. No, o sea, primero declarar el interés en el tema, pero también me cuido de las palabras, o sea, Claro, acompañar es lo que transmitió, y claro, por inercia masculina, macho alfa, tendemos a resolver, y por cultura, exacto. pero entiendo la idea de acompañar. Gracias. Entonces, ¿cuál sería ahí la idea de acompañar? Cuando te quitas el macho alfa, ¿cómo acompañarías? Primero, estar presente, ¿ya? Y Ok, segundo, aprender a escuchar, porque no es fácil escuchar, y sobre todo discriminar desde el hombre cuál es reclamo, cuál es petición. Esa parte es un desafío personal, pero creo que estar presente y escuchar lo que es como la base, el inicio al menos. perfecto. Gracias, Patricio, por compartirlo. Ya ahí tienes una idea, ¿no? O sea, escucho quizás sin ese impulso de ir a resolver, ir a hacer. Escucho, acompañar. A veces también las mujeres necesitamos eso. Pregunto, acompaño en la emoción, si hay alguna emoción, le doy apoyo desde allí. No trato de cambiarlo, simplemente acompaño. Gracias, Patricio.
¿Seguimos o hay algún otro comentario? Okay. Y bueno, un poco hablando de la sororidad, ¿no? Y de la psicología, de la sororidad, de la psicología femenina, de la psicología de la mujer, eso que nos han dicho que somos, que debemos hacer, empezamos a preguntar, entonces, ¿de dónde viene esta idea de desconfianza hacia otras mujeres? ¿De dónde viene esta idea que tengo que competir con otras mujeres? ¿De dónde viene esta idea que otra mujer me puede quitar el lugar? ¿De dónde viene esa desconfianza? Porque eso está incluido un poco en la psicología de la mujer. Estaba escuchando un reportaje de Katy Perry, que es la cantante esta, que es muy famosa, cantante de pop, que ella dice que siempre a ella se le está comparando con otras mujeres y está en ese proceso competitivo con otras mujeres, pero que eso no lo escucha y da los nombres de otros cantantes masculinos, ¿no? Eso no lo escucha desde otros hombres. Nadie pone a competir a un hombre con otro, sino la mujer. Y lo podíamos ver si son de mi época, por ejemplo, podíamos verlo con Britney Spears y Christina Aguilera, que siempre salían mucho en esa competencia, estas dos, la reina del pop, quién gana, quién no, quién canta mejor, quién baila mejor, pero no lo veíamos de los hombres. NSYNC era NSYNC y los Backstreet eran los Backstreet, por ejemplo, si nos vamos un poco a esa época. No había una competencia, pero sí entre las mujeres. Al punto de que también vemos como quizás estas mujeres, para poderse aliar, después vimos ciertos comportamientos más sexualizados entre estas mujeres para poder hacer entender a la sociedad que había una alianza, pero no se trata de eso. Se trata de entonces mirar de dónde vienen estas creencias en nosotros y de cómo hay una sociedad que siempre nos está impulsando a competir o a sentirnos, bueno, quién es mejor, quién es peor. Un poco, Caro, lo que dijiste al principio, que se me fue ahora la idea, la tenía allí, que estas ideas de competencia, ¿no? Entre una mujer, o sea, podemos escuchar también, o sea, si nos vamos a las novelas, en las novelas veíamos cómo la mujer buena y la mala se peleaba por el protagonista. ¿Quién se queda? Hay toda una historia, una historia de competencia entre las mujeres, pasa en la vida musical, pasa en la vida de la novela. Cuando éramos chiquiticas también se elegía la reina, quién era la reina del salón, quién era la reina del carnaval, ¿no? Entonces, quién era la más bonita, quién tenía estos atributos que la otra, ¿no? Entonces, siempre estamos como en una invitación a competir o a sentirnos que debemos competir con el otro. Entonces, si nos damos cuenta, este comportamiento femenino no nacemos con ello. ¿Sí? Está reforzada por nuestra cultura y nuestra sociedad, pero no nacemos con ello. Las mujeres no nacemos competitivas. Podemos verlo, o sea, nosotros nacemos de otra mujer, necesitamos de otra mujer. Muchas veces las mujeres hacen tribus para criarnos. Las abuelas, las tías, las madres. No hay, o sea, una competición. Pero muchas veces la sociedad y la cultura nos ha llevado a eso. Ahorita también, bueno, que hay más hombres que mujeres, entonces, o que hay más mujeres que hombres, perdón. Entonces la competencia por cuál es la pareja, con cuál me quedo. Y los roles también. Una mujer vale más si está casada, si es madre. ¿Sí? Estos roles también que nos han impuesto, cómo nos han llevado a tener, nos han invitado un poco a competir. ¿Sí? Y bueno, las heridas emocionales, Eva y Gloria, que hablaron un poco de los aspectos y de mirar también que cómo hay esas heridas emocionales en nosotras y que es importante irlas transformando. En todas las mujeres, porque yo me doy cuenta de eso, y cada mujer nueva que entra al grupo de mujeres que yo tengo, lo primero que dicen es: me siento aliviada de poder compartir lo que siento y de poder ver que todas lo sentimos. Esa es la primera idea sanadora del grupo. ¿Y por qué yo lo llamo un grupo terapéutico y ya no un club de lectura? Porque ellas dicen: me siento aliviada de escuchar que también te pasa a ti y que a veces no importa la edad, sino que todas tenemos esas heridas de infancia, con otras mujeres, que nos identifican y que necesitamos irlas mirando para irlas transformando, aceptándolas incluso.
Que aquí hay un mensajito. Ajá, Osvaldo, hoy escuchamos sobre la sororidad y me parece fundamental recordar que como hombres también tenemos el deber de acompañar a la mujer en su realidad diaria, reconociendo que atraviesa cambios vitales y emocionales que muchas veces no percibimos. Pero esta relación debe ser de doble vía, exige de nosotros sensibilidad y humildad y también de ellas, apertura y comunicación. Solo así podemos construir una convivencia basada en el respeto, la empatía y el crecimiento. Y excelente, Osvaldo, porque también vemos que hoy la mujer ha cambiado un poco su visión ante la vida, quizás laboralmente está más conectada a lo que profesionalmente quiere hacer, a sus proyectos laborales, a sus proyectos de vida, pero eso no implica que deje de ser madre o que deje de ser esposa, o sea, la mujer ahora tiene que hacer todo. O sea, es cumplir con su rol de esposa, es cumplir con su rol de madre y también cumplir conmigo y con eso que yo quiero hacer a nivel profesional. Y desde allí hay mucho agotamiento, hay muchas confusiones, hay mucho peso que cargar y viene también la culpa, ¿no? Porque entonces cuando me identifico con lo que me gusta hacer, cuando me identifico con lo que quiero hacer como proyecto de vida, ¿qué pasa entonces con mi rol de madre? ¿Qué pasa con mi rol de esposa? Entonces ahí viene también toda una cuestión de emocionalidad que a veces necesitamos del compañero y que sería ideal que nuestro compañero pues nos pueda sostener en esos cambios también de nosotros. Y seguir invitando a los hombres a que los hombres también sufren, los hombres también tienen dolores, los hombres también tienen heridas emocionales, no nada más nosotros. Invitar a los hombres a que también trabajen esto para que puedan acompañarnos desde lugares más sanos y no desde la desigualdad, desde la diferencia, sino desde lugares más sanos, cada quien ejerciendo quizás ese rol masculino y ese rol femenino, pero que al final es tan necesario para la vida. Necesitamos de ambos. También a medida que el hombre se va relacionando con esta parte emocional, esta parte de salud mental, también nos puede acompañar desde posiciones más sanadoras. Y bueno, y estar aquí. Yo creo que hoy con el hecho de que muchos hombres estén aquí, nos acompañan desde el lugar sanador y también nos da mucha más fuerza de continuar porque estamos sostenidas. Sentirnos sostenidas también es importante. Y la idea de la sororidad es, o por lo menos pienso yo, y las invito a ver si se puede ver de esa forma, es que la sororidad, mirar la sororidad como un camino de equilibrio y de regreso a nosotras mismas. Porque la sororidad nos conecta con la raíz de otras mujeres, nos conecta con lo femenino, nos conecta con el trabajo valioso que nos da la naturaleza, la biología, el trabajo de criar a otros, de cuidar a otros, no como algo que debemos hacerlo o que necesitamos hacerlo solas, sino también validar que es un aspecto que tiene mucho valor en nosotras y que necesita de la compañía y del sostén de lo masculino también, para poder ejercer ese rol como realmente es. No aplastarlo, no aplastar ese rol femenino, sino más bien sentir que nos acompaña. Mirar un poco esa sororidad como ese camino de equilibrio en nosotras, para empezar a ser, ¿sí? A escucharnos, a conectar, y no para hacer lo que nos dicen que debemos ser, sino como desde ese llamado de nosotras mismas. Esa es un poco la invitación de la sororidad. Ay, ya va, ¿qué me pasó aquí? Entonces, la sororidad, podemos decir que la sororidad es un acto profundo de reparación interna de esto femenino que viven nosotros y que viven los hombres, porque también hay aspectos femeninos que viven en los hombres, no me refiero al género, sino como esos aspectos internos nuestros que necesita también lo masculino para poder conectar desde lo más saludable. Entonces, entendemos que la sororidad es un acto profundo de reparación social porque nos invita a desafiar los mandatos que nos impusieron, tanto hombres como mujeres.
Los hombres también podemos sostener, contener, acompañar, cuidar, proteger. Eso es muy femenino, pero también lo necesitamos de los hombres. Por eso es que digo que esos aspectos femeninos también son importantes desarrollarlo en lo masculino y que no tiene que ver con el género, sino con esos aspectos. Entonces, ir desafiando, ir transformando esos mandatos que nos han puesto. La mujer debe hacer esto y debe ser así, el hombre debe ser esto y debe ser así. Porque desde esos mandatos lo que se ha desarrollado hoy en día es mucho sufrimiento. Y lo podemos ver en lo terapéutico, cuando vamos a la práctica terapéutica, la profe Caro, en su acompañamiento también con los alumnos, ver también que hay un sufrimiento real entre hombres y mujeres. Entonces, desafiar un poco esos mandatos. Tiene un acto profundo de reparación en lo psicológico porque toca nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras creencias, para poder transformarlos. O sea, necesitamos trabajar en nuestras heridas. Todos venimos de una madre también imperfecta y que desde la inconsciencia quizás también ha dejado rastros allí en nosotros que necesitamos trabajar, que necesitamos sanar, que necesitamos transformar. Pero mirar también este aspecto psicológico de la sororidad e irlo caminando. Y hay un acto profundo de reparación también en lo espiritual porque nos invita a reconectar con lo más femenino, no a rechazarlo. El cuidado, la empatía, que decía Gloria, el vínculo, el sostén, es necesario entre mujeres y de los hombres a las mujeres y de las mujeres a los hombres, es necesario no rechazar estos aspectos, parte nuestra. Para criar, para acompañar en una relación de pareja, en una relación laboral, se necesita todo esto, cuidado, empatía, vínculo. ¿Sí? En una relación laboral, si no hay un vínculo, si no hay un reforzamiento positivo, si no hay una empatía, si no hay un yo te sostengo, vamos a hacer esto, muy posiblemente no se logran los objetivos. Entonces, estos aspectos femeninos no tenemos que rechazarlos. Necesitamos empezar a desarrollarlos y darle el valor que realmente tienen. Y bueno, aquí les dejé cómo practicar la sororidad con nosotras mismas, porque empieza, como dijo Caro, empezamos desde casa, ¿no? A practicarlo con nosotras. Antes de brindarle eso a los demás, necesitamos también desarrollar ese vínculo y esa relación con nosotras mismas. Entonces, practicamos la sororidad con nosotras mismas, ahí, volviendo a nosotros, escuchándonos, cuestionando las creencias que han sido heredadas. ¿Me sirven estas creencias hoy? Aquí, quizás le sirvió a mi mamá, quizás le sirvió a mi abuela, pero ¿me sirven hoy a mí? Porque el mundo también ha tenido cambios hoy en día. Entonces, cuestionar eso que hemos traído, cuestionar esos roles que nos han dejado, ¿sí? Escuchándonos a ese llamado, ¿qué queremos ser? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero ser? Más allá de lo que me dijeron que yo debía ser. Pero nos escuchamos y practicamos la sororidad con nosotros mismas cuando empezamos a ser. Yo soy. Más allá de lo que nos impusieron. Dándonos el permiso de habitar nuestros propios deseos y emociones y respetando nuestros propios ritmos. Cada quien tiene un ritmo diferente, cada quien tiene un darse cuenta diferente. Y ese proceso no es obligar o convencer al otro, es acompañar al otro en su ritmo. Y entender eso sin sentirnos culpables, porque quizás la profe lo hizo antes que yo o porque ella más joven logró graduarse y yo lo hice a otra edad. No. Cada quien respetar nuestros ritmos y nuestros deseos desde esa situación y desde esa época o desde esa vivencia que estamos teniendo. Y nombrando las cargas invisibles. A veces tenemos muchas lealtades invisibles y nos cuesta, yo lo veo todos los días en las sesiones, ¿no? O sea, cuando evaluamos esa historia de vida en la que vienen, muchas veces nos cuesta decir, es que bueno, yo recuerdo que mamá hacía esto o papá hacía esto, porque creemos que estamos hablando mal de mamá y papá y no.
mamá y papá son mamá y papá, ya hoy no lo podemos cambiar, pero sí entender de dónde venimos para poder reparar a esta madre interna y a este padre interno que tenemos aquí y hoy maternarnos y cuidarnos de maneras distintas. Pero ya no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo y con esos cambios que yo voy haciendo. Y bueno, nombrando las cargas invisibles, soltando la culpa, reconectando con nuestro valor por ser y no por hacer. Ya tenemos un valor por ser. Hombres y mujeres, tenemos un valor. No tengo que pagar, no tengo que dar, no tengo que cuidar, no tengo que resolver para que me acepten, para que me quieran. Tengo ya un valor por ser Sarita. Sarita tiene un valor simplemente porque es ella. Por ejemplo, que lo vimos aquí mucho. Ella es ella y ya eso tiene un valor y nos deja también una huella en cada uno de nosotros. Entonces, permitirnos ese. Gracias, Sarita, por ser ese ejemplo. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos bien, Pau, y me hace mucho sentido también todo esto que tú hablas, porque efectivamente a lo largo de la historia esos cánones femeninos todavía prevalecen, ¿verdad? Y es lo que genera, a mi entendimiento, tanto sufrimiento, porque si no cumplo las pautas físicas, si no cumplo las pautas sociales, si no cumplo los roles esperados desde las distintas áreas donde nosotros nos movemos, pues se va a generar probablemente una herida o una insatisfacción. Y qué bueno que este espacio nos permite poder mirarnos más allá de esa apariencia que presentamos todos los días en un día tan importante como es un lunes, ¿verdad? Porque nos ayuda como que a contactarnos con nosotras mismas, al menos desde mi persona. Así que muchas gracias por este espacio. A ustedes, profe, por permitírnoslo. Y sí, exacto, estos mandatos que están muy introyectados en nosotros, que es muy difícil hacer ese cambio, porque incluso a uno mismo, que tiene como psicóloga, uno estudia las herramientas y se supone que las tiene, a veces nos cuesta. Por eso también nosotros como psicólogas buscamos esa ayuda, buscamos ese camino, buscamos ser acompañadas, porque antes de ser psicólogas también somos humanas con todos estos mandatos sociales que nos han puesto, que nos han impuesto y que puede perjudicarnos, si no los vemos, si no los transformamos, puede perjudicar muchas áreas de nuestra vida, la vida de pareja, la vida de familia, la vida profesional. Si no lo miramos, eso también nos puede traer otros daños. Empezando la semana con sororidad, dice Caro. Bueno, Caro, practicar la sororidad, ya sabes, contigo misma primero, para que se la puedas transmitir a todas las mujeres que te rodean y los hombres aprender de sororidad para que nos puedan también acompañar. También las mujeres necesitamos esa figura masculina de contención, de empatía, de cuidado, la necesitamos. Es importante también este trabajo en lo masculino, porque si no, si nos trabajamos solo si se trabaja solo el lado de mujeres, ajá, y entonces hay una parte que está incompleta, porque necesitamos también de ese otro. Y les dejo este pequeño recordatorio, no estamos solas, recuerden que no estamos solas, eso hay que recordárnoslo una y otra vez, porque a veces no quedamos muy cerradas en esa idea de que, bueno, ¿cómo voy a decir o cómo voy a hablar de esto que siento? Soy la única. No, todas las mujeres compartimos esos mismos dolores y está bien también permitirnos ser acompañados. Está bien también que hoy alguien más me sostenga, incluso una mujer o un hombre, que alguien más me sostenga, no siempre yo sostener. Y bueno, caminar juntas no es caminar igual, es caminar con respeto, con presencia y con la promesa de no soltarnos en medio de la tormenta. Y las cierro acá con una pregunta que las invito a pensar si la quieren compartir o si se la quieren llevar. Si hoy decidiéramos mirar a otra mujer como aliada y no como amenaza, ¿qué cambiaría en nuestras vidas? ¿Qué haríamos diferente? ¿Qué pasaría diferente? Es más, tendemos
bueno, esto sería como meter otro, en vez de cerrar, abrir, pero a veces también las mujeres siempre culpamos, bueno, hay un hombre que también hace daño y nosotros nos vamos a lo femenino, es ella, la culpa es de la mujer, la culpa es del otro. No, 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 no siempre tenemos que ser, no quiero con esto ni mirar mal al hombre ni a la mujer, sino invitarnos a ver esas heridas, incluso esos mandatos con los que hemos nosotros crecido, que nos hace separarnos, en vez de entender que cada quien tiene unos dolores y unos aspectos que trabajar, lo masculino y lo femenino. Y bueno, le doy las gracias. Y gracias por la invitación, gracias por escucharme, gracias por permitirse estos espacios hoy lunes, por permitirse quizás conocer un poco de sororidad. De verdad que yo tampoco lo practico, pero no sabía mucho de estas terminologías y hoy, bueno, me di el permiso también de hacerlo y para mí un placer poder compartir. No, para nosotras ha sido, para nosotros todos, hoy en esta mañana, Pau, ha sido de verdad un espacio individual, no solo de aprendizaje, sino también de autorreflexión, de autoconocimiento, porque es realmente cierto que todos los días aprendemos algo nuevo que nos ayuda en ese proceso de crecimiento personal que tanta falta nos hace, porque estamos en un mundo en donde a cada segundo aparece una circunstancia de vida a la cual necesariamente hay que hacerle frente. Así que desde la Escuela de Psicología de la Universidad Miguel de Cervantes, no te estoy despidiendo, ¿ok? Te damos las gracias por este momento porque hablo por mí y quizás por el sentir también de algunos de los que estamos aquí, nos ha hecho muy bien en esta mañana. Así que muchas gracias. Y bueno, también te quería decir que en base al ejercicio que nos realizaste en la mañana, a medida que fue transcurriendo la hora, pues también pude contactar efectivamente cómo esos sentimientos y esas identificaciones que hacemos con personas distintas de nuestro ámbito familiar, social, efectivamente muchas veces son proyecciones o son emociones que mm, nos cerramos a veces a experimentar y se las ponemos justamente al otro cuando nosotras todavía, o hablo por mí, las sentimos, pues. Y qué bueno sentirlas, porque al poder sentir una emoción, nos podemos dar cuenta de qué es, cómo es, para poder efectivamente o hacernos cargo de ella para nosotros, o dejarla, soltarla para que fluya en el ambiente si es que es algo que no nos ayuda en nuestro quehacer. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, a Caro, a la profe por siempre incluirme en las invitaciones de la universidad, a ustedes por escucharme, por siempre hacer ese espacio de estar aprendiendo. Yo también aprendí mucho con este tema y bueno, seguir practicando la sororidad con nosotras y con todas las mujeres que nos rodean.